Buenas noches. Vamos a continuar con los temas de la segunda unidad. El día de hoy vamos a hablar de la diferenciación implícita. La diferenciación implícita es una técnica que se utiliza para derivar funciones que no están expresadas de la forma tradicional, es decir, que no están despejadas para y. Entonces, cuando tenemos una ecuación en dos variables y que probablemente no sea posible o no se pueda despejar en términos de x, emplearemos la diferenciación implícita. Para derivar de forma implícita, tenemos que tener presente ciertas premisas. Primero, cuando tenemos la variable independiente x, su derivada sabemos que es 1. En el caso de la variable dependiente y, sabemos que su derivada es y'. En el caso de la variable independiente elevada a un exponente, aplicamos la regla de la potencia, pasamos el exponente a multiplicar y restamos una unidad al exponente. En el caso de la variable dependiente elevada a un exponente, al derivarlo, aplicamos la regla de la cadena. La potencia pasa el exponente a multiplicar, restamos una unidad al exponente y luego multiplicaríamos por la derivada interna, es decir, por la derivada de y, que es y. En el caso que tengamos a ambas variables multiplicadas o divididas en al derivarlas, vamos a aplicar las reglas de diferenciación para productos y cocientes. Bien, veamos un pequeño ejemplo para tener claro lo que es una relación implícita y lo que es una relación explícita o una función expresada de forma tradicional. Entonces, supongamos que tenemos una relación expresada de forma implícita. Esta relación, como es sumamente sencilla, es fácil de despejar o es fácil de expresar de la forma tradicional. Entonces, si trasladamos a x cuadrado al otro lado de la ecuación y luego le aplicamos raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad, tendríamos que y va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado. Si esto lo expresamos
como un exponente tendríamos 4 menos x cuadrado elevado a la 1. Bien, entonces esta es la relación implícita y esta es la relación explícita, es decir, está despejado para y. Bien, vamos a aplicar estas premisas para derivar esta relación implícita. Sabemos que la derivada de x cuadrado es 2x. Para derivar y al cuadrado, aplicaríamos el equivalente de la regla de la cadena aplicado a funciones tipo potencia. Pasamos el exponente a multiplicar a toda la expresión, restamos una unidad al exponente y luego multiplicamos por la derivada interna, por la derivada del argumento. En este caso sería y'. Esto es igual a la derivada de una constante que es 0. Ahora despejaríamos para y'. Primero trasladaríamos este 2x al otro lado de la ecuación con signo contrario. Y luego trasladaríamos el 2y que está multiplicando al otro lado de la ecuación a dividir. Podríamos reducir términos semejantes o simplificar el 2 del numerador con el 2 del denominador. Esto nos daría como resultado menos x sobre y. Bien, ahora vamos a derivar la función expresada en la forma tradicional, en la forma usual. Siendo que esta es una función compuesta, vamos a aplicar la regla de la cadena. Trasladaríamos el exponente a multiplicar. A toda la expresión elevado al exponente reducido en una unidad. Si a un medio le restamos una unidad, da como resultado negativo un medio. Y luego multiplicaríamos por la derivada interna. La derivada de 4 es 0 y la derivada de menos x cuadrado es menos 2x. Podemos simplificar o reducir estas constantes. Y al expresar nuestra respuesta, lo hacemos de forma simplificada y sin exponente negativo. Lo que implica que 4 menos x cuadrado a la menos un medio lo expresaríamos como un cociente con la unidad en el numerador y la expresión elevada a un exponente positivo en el denominador y luego multiplicándose por menos x daría como resultado menos x sobre 4 menos x cuadrado a la medio. Y como ven,
hemos obtenido una expresión equivalente derivando de forma implícita como de la forma tradicional. Entonces aquí tenemos menos x sobre y aquí también tendríamos menos x sobre y porque y es 4 menos x cuadrado a la 1. Bien, entonces veamos cuál es el procedimiento que emplearemos para la diferenciación implícita. Entonces, lo primero que hacemos es derivar ambos lados de la igualdad con respecto a x, es decir, vamos a derivada con respecto a x a ambos lados de la ecuación. Una vez derivado, vamos a agrupar todos los términos que contengan a y' en un miembro de la ecuación, es decir, a un lado de la ecuación, y todo lo demás lo trasladaríamos al otro lado de la ecuación. Luego vamos a factorizar y' en el miembro de la ecuación donde se encuentran las y'. Obviamente esto si fuera aplicable. Y finalmente despejaríamos para y'. Vamos a demostrar el procedimiento con un ejercicio que únicamente difiere del ejemplo original en el término constante. Entonces la derivada con respecto a x de x cuadrado más y cuadrado va a ser igual a la derivada en x de 9. Entonces la derivada de x cuadrado es 2x. La derivada de y cuadrado, 2y por y', y la derivada de 9 es 0. Entonces ubicamos a todo lo que contenga y' a un lado de la ecuación y todo lo demás lo trasladaríamos del otro lado de la ecuación. Este es el paso 2. Luego, el paso 3, que consiste en factorizar las y' en el miembro donde se encuentran las y', en este caso no aplica porque únicamente tenemos una y'. Entonces pasaríamos a despejar para y'. Simplificamos.
La derivada es menos x sobre y. Bien, veamos otro ejemplo. Siempre antes de aplicar esta técnica de diferenciación, es conveniente identificar donde ambas variables se encuentran multiplicadas y o divididas entre sí, puesto que nuestras premisas establecen que al derivar este tipo de expresiones, tendríamos que aplicar la regla de productos y cocientes para derivadas. Bien, entonces derivamos con respecto a x para esta expresión para ambos lados de la ecuación. Bien, entonces la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. En caso de esta expresión, por ser un producto entre las dos variables, vamos a aplicar la regla del producto, y esto puede estar multiplicado por una constante. Vamos a copiar primero la constante y luego la multiplicaríamos por la derivada de ese producto de funciones. Entonces, aplicando la regla del producto, tendríamos que a la primera función le multiplicaríamos la derivada de la segunda. La derivada de y al cuadrado es 2y multiplicada por y'. A esto vamos a sumarle la derivada de la primera. La derivada de x cuadrado es 2x multiplicada por la segunda. Luego la derivada de 27, que es 0, pero obviamente podemos obviar escribirlo. Y luego esto va a ser igual a la derivada de y a la 4, que es 4y al cubo por y'. Ahora vamos a multiplicar esta constante menos 4 por todo lo que está dentro del paréntesis. 4 por 2 es 8. Y menos 4 por 2, también menos 8. Bien, ahora podemos agrupar todo lo que contiene y' a un lado de la ecuación. Todo lo demás pasaría del otro lado de la ecuación. 3x cuadrado pasa como menos 3
x cuadrado y menos 8xy cuadrado como más 8xy al cuadrado. Bien, ahora podemos extraer factor común en el miembro donde se encuentran las y'. Tenemos factor común y', factor de y ahora despejaríamos para y'. Esta es nuestra derivada de la función aplicando la técnica de diferenciación implícita. Veamos otro ejemplo. Vamos aquí. Identificamos que aquí hay un producto entre ambas variables. Entonces, para derivarlas, aplicaremos la regla del producto. Bien, la derivada de x cuadrado es 2x. Y aquí, puesto que tenemos a una constante multiplicada por una función, vamos a copiar la constante y derivaríamos la función como esa función es el producto entre ambas variables o es el producto de dos funciones. Entonces aplicamos la regla del producto. Copiamos la primera función y derivamos la segunda. La derivada de y cuadrado, 2y por y'. Luego a esto vamos a sumarle la derivada de la primera y multiplicaríamos por la segunda.
Del otro lado de la ecuación, la derivada de y cuadrado es 2y por y prima. Y la derivada de la constante que es 0. Multiplicamos la constante 2 por lo que está dentro del paréntesis. 4x cuadrado y por y prima. Y 6 x cuadrado por y cuadrado. Esto es y cuadrado. Bien, ahora vamos a agrupar todo lo que contiene y' a un lado de la ecuación. Y trasladaremos todo lo demás al otro lado de la ecuación. Ahora vamos a extraer factor común y' en el miembro que contiene a la y'. Y finalmente despejamos para y'. Nuevamente, esta es la derivada de la función aplicando la diferenciación implícita. Bien, es común que con estos temas de diferenciación se nos pida determinar la ecuación de una recta tangente, puesto que al encontrar la derivada y al evaluar un punto del gráfico de la curva en la derivada, obtenemos la pendiente de la recta tangente al gráfico de la función en ese punto. Bien, entonces para este siguiente ejemplo vamos a determinar la ecuación de la recta tangente en el punto 1,2. En este tipo de ejercicios de diferenciación implícita, como se trabaja con las dos variables, es común que
ya nos proporcionan el punto, no solo el valor de X. Bien, entonces derivamos con respecto a X, ambos lados de la ecuación. La derivada de X al cubo es 3X al cuadrado. Esta es una función compuesta. Para derivarla aplicamos la regla de la cadena. El exponente 2 pasa a multiplicar a toda la expresión elevada al exponente reducido en una unidad y luego multiplicado por la derivada interna, por la derivada del argumento, la derivada de y', y la derivada de x cuadrado es 2x. Bien, ahora deberíamos de agrupar las y' en un solo lado. Si ustedes observan, solamente tenemos un término y'. Entonces podríamos despejar para y'. Entonces toda esta expresión está multiplicando a esto. Entonces vamos a trasladarla del otro lado de la igualdad a dividir. Y ahora ese 2x o menos 2x lo trasladaríamos al otro lado de la ecuación y ya tendríamos despejado para y'. Entonces ese menos 2x pasa al otro lado de la ecuación como positivo 2x. Bien, ahora que ya contamos con nuestra derivada, podemos perfectamente determinar la pendiente de la recta tangente. Para ello vamos a sustituir o evaluar los valores de x y y del punto en las x y y de la derivada.
X vale 1 y Y vale 2. Este es 3x cuadrado. Bien, entonces aquí en el numerador nos queda 3. Aquí al restar estos dos nos quedaría 1 multiplicado por 2 es 2. Entonces tenemos 3 medios más 2. En 2 unidades tenemos 4 medios. Entonces 3 medios más 4 medios nos daría como resultado 7 medios. Bien, ya tenemos la pendiente y tenemos el punto. Entonces, para determinar la ecuación de la recta tangente, aplicamos el método punto pendiente. Y menos y1, que en este caso es 2, va a ser igual a la pendiente 7 medios, que multiplica a x menos x1. 7 medios por x, 7 medios de x. 7 medios de x y 7 medios por menos 1 menos 7 medios. Despejamos para y. Y el 2 pasa al otro lado de la ecuación con signo contrario. Entonces aquí tenemos 7 medios negativos más 2. En 2 unidades hay 4 medios, entonces menos 7 medios más 4 medios es menos 3 medios. Y esta es nuestra ecuación de la recta tangente al gráfico de esa relación implícita, aplicando la técnica de diferenciación.